favor. Amén. Dios le bendiga, Amén. hermanos. Gloria a Damos Dios. gracias a Dios porque estamos aquí en su casa para alabar y glorificar su nombre, pero en estos Amén. momentos la escuela Aleluya. dominical, ¿verdad? Vamos a orar para pedir la alianza de Dios en esta mañana. Amén. Bienvenidos a todos y a nuestros amigos y amigas. Sí, Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta Oh, sí, mañana Señor. por la oportunidad que tú nos das de estar nuevamente en tu casa. Te adoramos y te glorificamos, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, digno de todo honor. Padre, en estos momentos hemos venido a tu casa, Señor, aquí a la escuela dominical para meditar en tu palabra. Suplicamos, Señor, que despejes nuestra mente de toda cosa para poder, Señor, concentrar y meditar en el estudio de tu palabra. Todo lo suplico en tu santo y bendito nombre, dándote siempre toda la honra y toda la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. La clase de esta mañana se llama Se exige la responsabilidad moral. Y estaba yo, déjame ver dónde puse mis notas. Estaba buscando. Son palabras que ya conocemos, responsabilidad. Pero aquí, ¿qué es lo que quiere decir responsabilidad? Cuando uno está, haciendo lo que se exige, ¿verdad? Déjame ver. La nota que tengo, no, se me pasó, hermanos. Creí que estaba aquí, pero me falta una. Ok, bueno. Y lo moral es lo que se espera, ¿verdad? De lo que uno, la vida, que uno haga las cosas que son correctas y que son bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se exige la responsabilidad moral. Se exige que uno sea responsable por sus acciones en la vida. Dice el texto que está en Ezequiel capítulo 3 y la verdad central dice, los seguidores de Jesucristo son responsables de andar en santidad. Y el versículo clave dice, no quiero que mueras, dice el Señor soberano, cambia rumbo y vive. Amén. Gloria a Dios. Que eso quiere decir, ¿verdad? Que lo que Dios exige es que nosotros, como cristianos, vivamos conforme a su voluntad. Amén. Estaba buscando, moral viene dice la filosofía de la vida, que asegura recorrer el camino que elijas hacia, tus sueños. Y entonces, cuando uno rompe o divide la palabra filosofía, filo quiere decir amor, sofía quiere decir la sabiduría, que quiere decir el amor a la sabiduría. Y estamos viendo que en Santiago nos dice, si estamos faltos de sabiduría, pídeselo a Dios, que lo dará ampliamente al quien se lo pide. Entonces, aquí tenemos en la clase la lectura de Ezequiel capítulo 3:16, que dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, aquí está hablando Ezequiel, Amén. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondré sobre ti cuerdas, y con ellas ligarán y no saldrá entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde.
Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Vino a mí, este es 18:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos. Casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte de que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo que Ezequiel tiene que dar una palabra al pueblo de Israel. Y entonces él tiene que hablarles y decirles que están mal, que tienen que corregir sus caminos. Y lo curioso que dice que aquí que Dios lo va a poner mudo. Y uno dice, pues ¿cómo va a hablar? Pero es que aquí Dios quiere que lo que Él habla sea de palabra de Dios, que no sea palabra de hombre. Amén. Entonces, vamos a ver, dice, la lección de hoy continúa explorando la importancia del llamado y el ministerio de Ezequiel en el oficio profético. En esta parte de la historia, el enfoque cambia a la responsabilidad de Ezequiel hacia las personas a las que fue llamado a alcanzar, y la responsabilidad del individuo de estas de regresar a Dios con arrepentimiento y obediencia en respuesta a las advertencias proféticas de Ezequiel. Entonces, esperando que la palabra que Dios le iba a dar a Ezequiel, que las personas iban a reaccionar, iban a acudir y iban a pedir perdón y iban a servir a Dios. Así es. Amén. Ahora, con mucha seguridad, nosotros no somos profetas. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Así es. Amén. Y nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Por lo que el Espíritu nos guía a través de su palabra, nosotros nos regimos nosotros y damos también el aviso y advertimos a otros. Por eso venimos a la iglesia, para meditar en la palabra. Amén. 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 Ahora, todos necesitamos visión espiritual para que podamos dar advertencias oportunas a quienes nos rodean y que desconocen los peligros espirituales eminentes, porque no todos conocen la palabra de Dios. Hay quienes han escuchado, hay quienes que no quieren escuchar, pero de todas maneras uno tiene que hablar la palabra. Amén. La pregunta es, ¿hablaremos o trataremos de llegar a otros? ¿O nos quedaremos callados y nos conformaremos con nuestro propio sentido de seguridad al caminar con Dios? O sea, si yo sirvo a Dios y ya le di mi vida, pues ya estoy conforme, ya no tengo yo peligro. Pero ¿qué de aquel que no ha oído la palabra de Dios? ¿Qué el que necesita salvación? Tenemos que hablar. Dicen que Martín Lutero
el que hizo, ¿verdad?, la protesta y la reformación, ¿verdad?, en la Iglesia Católica, dijo, usted no solo es responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. Entonces, que uno diga, yo no dije nada. Bueno, ¿y por qué no dijiste si tenías el momento oportuno? Es lo que quiere decir, ¿verdad? Hay un tiempo para el silencio y un tiempo para hablar. Cuando otros enfrentan un grave peligro o cuando van por un camino peligroso, no debemos de callar. Si tú ves que alguien se va cerca de un precipicio y no va a decir, ay, pobrecito, ¡ey, detente! Le vas a hablar, ¿verdad? Y más si es alguien que conocemos y que le amamos. Y aunque no lo conocemos y quizás no le ama, debe de dar la advertencia. Amén. Aleluya. En los pasajes que estudiaremos en esta lección, Dios inculcó que Ezequiel, su responsabilidad era de advertir a las personas cuando éstas se acercaban al desastre espiritual. A través de su comportamiento, esta advertencia también aplica a nosotros. Como hijos de Dios que hemos recibido la palabra de Dios, tenemos que dar la advertencia. Por eso está la iglesia. La iglesia es un faro que guía. Aleluya. ¿Qué responsabilidad tenemos de advertir a nuestros amigos, familiares y vecinos descarriados? La responsabilidad es la que Dios nos da. Amén. Amén. Vamos al parte 1. Advertencia de muerte eminente. En una situación de emergencia, cualquier persona que sepa algo es vital para la seguridad de la comunidad. Está obligada a compartir esa información. Esto también es cierto en los sentidos espiritual. ¿Verdad? Tenemos nuestros gobernadores que supuestamente deben de ayudar a nuestras ciudades y que deben de estar en alerta. Miramos que hace 2 años se pasaron de listos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir. Nosotros, a la verdad de la palabra de Dios, tenemos que dar el aviso, tenemos que advertir lo que dice la palabra de Dios. En Ezequiel 3 vemos que esta fue la responsabilidad que Dios le dio a Ezequiel cuando llamó al profeta a hacer una atalaya para los exiliados de Judá. Ahora vamos a ver. 7 días después de la visión de que Dios lo llamó, que lo escogió para ser profeta, Dios le habló nuevamente a Ezequiel. Esta vez el Señor le recalcó que su ministerio sería similar al trabajo de una atalaya. ¿Qué hace la atalaya? Está mirando, está viendo si hay peligro. O un vigilante. En el mundo antiguo, perdón hermanos, en el mundo antiguo era deber de la atalaya pararse sobre el muro, ¿verdad? Imaginemos, ahí están los pueblos y tienen su muro fortificado que está alrededor de su ciudad para protegerlos. Y hay una atalaya que está mirando todo lo que está pasando durante el día. Entonces dice, en el mundo antiguo era deber de la atalaya pararse sobre el muro de la ciudad o en otro lugar estratégico y estar atento a las señales de peligro eminente. Si la atalaya detectaba peligro, era su responsabilidad dar la voz y alarma a todos los habitantes y a los líderes para que ellos se pusieran listos. Entonces, ellos tenían que unirse y defender su ciudad. Si por alguna razón un vigilante sabía y no daba ese aviso, esto era posiblemente que se podía producir un ataque. Y si había un ataque, la responsabilidad de las personas que iban a morir caía sobre esa atalaya. Dios le dijo a Ezequiel que había hecho de él una atalaya espiritual para el pueblo y que si no le advertía cuando se acercaba el peligro, sería el responsable de las vidas
que se perdieran. Por el contrario, si daba la alarma y el pueblo no escuchaba, entonces la muerte estaría en las manos de ellos. Entonces, si uno está avisando y está diciendo, hay peligro, y la persona no te quiere entender y algo le pasa, tú ya le diste el aviso. Entonces, si ellos no hicieron caso, esto pasó porque fueron necios. Todo creyente, así somos llamados para advertir a aquellos que están a nuestro alrededor, y debemos de ser una influencia espiritual para ellos, para advertirles de los peligros del pecado. El pecado está en el mundo. Sabemos que el pecado está en el mundo. Y hay cosas que no agrada a Dios y nosotros tenemos que avisar al pueblo. Hay unos que dicen, pues yo no sabía que eso era malo. Y si escudriñamos la palabra de Dios, miramos lo que Dios espera de cada uno. Entonces, todo creyente somos llamados a advertir a aquellos que están a nuestro alrededor de los peligros del pecado. ¿Cuántos de nosotros encontramos hombres y mujeres que necesitan el evangelio? ¿Sí? Muchos. Gracias a Dios que alguien llegó a la casa nuestra y le habló a mi mamá del evangelio. Porque supuestamente mi mamá conocía las cosas de Dios, pero no a fondo. Y gracias a Dios por esa persona que habló del amor y la misericordia de Dios y salvación en Cristo. Sin embargo, como vemos en Ezequiel, los pecadores no son los únicos que necesitaban una advertencia. También el Señor exhortó a Ezequiel que tenía que advertir a los justos, los que ya conocen la palabra y por alguna razón se han desviado. Ezequiel tenía que advertirles, estás saliendo del camino, estás saliendo de la línea. Si los justos se desvían de su conducta, a los justos que se desvían del camino correcto, el Señor exhortó a Ezequiel a que también advirtiera a los justos que se desvían del camino correcto. Y aquí está el versículo de Ezequiel 3:20. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y uno diría, ¿por qué Dios pone obstáculos en su camino? Porque Dios quiere despertarlos, quiere llamarle la atención. ¿Tienes un obstáculo? Será porque no estás caminando como yo espero que camines. Ahora, los creyentes somos responsables de nuestras decisiones. Si nosotros hacemos decisiones destrozosas, eso nos va a traer calamidad, nos va a traer peligro. Y eso pasa cuando uno abandona a Dios. ¿Es posible que hay creyentes que aceptan el pecado? Sí. Hay creyentes que, así como Eva, el enemigo viene a engañar, viene a confundir. Y porque se ponen a jugar con lo que el enemigo está jugando con ellos, caen. Ahora vamos, dice, en espera del mensaje. Ezequiel 3, 22 al 27. Era lo que, bueno, en el libro no teníamos el 22, entonces voy a pedir si mi hermano Pedro puede leer 22 al 27. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dice así en el verso 22. Empieza, vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que ahí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú,
oh hijo de hombre, he aquí que pondré sobre ti cuerdas, y con ellas te ligaré, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Qué tremendo cuando uno es rebelde. Sí, Y amén. más a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces aquí comunicar el mensaje de Dios es una gran responsabilidad. Es lo que le estaba diciendo a Ezequiel. Aquellos que asumen esta responsabilidad deben de tener cuidado que el mensaje que uno da es de Dios y no es de la mente de uno, de nuestras propias palabras. Uno no debe de poner ni debe de quitar lo que Dios tiene en su palabra. Entonces dice, después de encargarle a Ezequiel que cumpliera fielmente su papel de atalaya, el Señor le dio su primera tarea. Amén. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Y uno dice, wow, qué tremendo, si vas a dar un aviso, ¿por qué te vas a encerrar? Pero aquí Dios quería tratar con él y tenerlo listo para el mensaje que él iba a dar. Lo que sigue es una descripción de una circunstancia inusual para un profeta. Dios haría que Ezequiel enmudeciera y no pudiera hablar con la gente a la que había sido enviado. Entonces, ¿verdad? Es muy difícil hablar cuando estás mudo, puras señas y que la gente, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué? ¿Verdad? Pero, sin embargo, Dios le aseguró que cuando fuera el momento adecuado, Amén. abriré tu boca y les dirás. Esto fue un mensaje poderoso. Ezequiel no debía hablar extemporáneamente desde su propio corazón ni de su propio criterio. Él podía ver la gente que estaba en pecado y él podría decir lo que él tenía en su mente de lo que él miraba que ellos estaban haciendo. Amén. Pero Dios no quería eso. Dios dijo, en el momento yo te voy a abrir la boca para que tú puedes hablar las palabras que yo te voy a dar. Debía esperar una palabra de Dios. De esa manera, cada vez Ezequiel hablará. Lo haría con la autoridad que viene acompañada con las palabras de Dios. Amén. Cuando es palabra de Dios, es poderosa. Y nadie puede retractar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Parte 2. El principio de la responsabilidad. Mi hermana, ¿tiene su Biblia? No. Se me olvidó, la dejé, por ir a prender el aire, la dejé encima de la mesa. Amén. A ver, mi hermana María puede leer Ezequiel 18, 1 a 9. Amén. Gloria a Dios. En el libro tenía una parte, pero vamos a leer todo. Voy a buscarlo en la Biblia, porque tenía el libro. Mientras que la hermana lo tenga, dice, los oyentes de Ezequiel estaban en cautiverio y exilio debido a sus pecados, porque no obedecían a Dios, estuvieron cautivos, estaban en exilio. Amén. Sin embargo, cada uno podía elegir personalmente vivir con rectitud, incluso en medio de una cultura injusta. A veces la gente de hoy disculpa el pecado diciendo, ahora así es como viven todos, así es el mundo. Pues estamos en el mundo, tenemos que vivir todos igual. A ver, hermana. Dios los bendiga, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel,
he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho de la justicia, que no comiese sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de casa de Israel, ni viere la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolverse su prendas, que no cometa robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriese al desnudo con vestido. Que no prestare a intereses, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces, gracias, hermana. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que uno no tiene que seguir el camino que todos los demás, quiere estornudar, disculpe, que los demás personas tienen. Nosotros tenemos nuestra propia mente, tenemos nuestra propia, la palabra se me va. Tenemos conocimiento de las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces nosotros podemos ver, ¿esto me conviene o no? Si todos lo están haciendo, pero yo veo, ¿verdad?, ese dicho que se usa, si tú ves que se van a tirar por el precipicio, ahí te vas a ir tú. Pues claro que no, porque tú ves el peligro y tú no vas a hacer lo mismo. Ahora, Ezequiel desafió una idea que era popular entre los exiliados de Judá, la noción de que estaban sufriendo por los pecados de sus antepasados y no por los suyos propios. Ay, pues ya ves que nuestros padres pecaron, y porque pecaron estamos nosotros sufriendo. Pero ellos no podían estar... ¿Qué quiere? ¿Lo podría ayudar, hermano Pedro? Muchas gracias. ¿Alguien me puede ayudar? Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Tal idea... Sí, hermana. Bueno, hermana, yo quiero preguntar ese versículo. Ajá. Yo no lo entiendo. Ok, las uvas agrias quiere decir que, bueno, aquí lo está diciendo, lo explica, Ajá. pero quiere decir que por lo que ellos pasaron, Ajá. ellos, por los pecados de los padres, ¿verdad?, que ellos trajeron el resultado del pecado, y ahora los hijos hasta tienen la dentera. O sea, ellos también están comiendo de eso por lo que hicieron los padres, ¿verdad? Okay. O sea que los padres, lo que hicieron los padres, los hijos lo estaban siguiendo, ¿verdad? Ellos iban como dices, estaban pagando si el resultado. Bueno, los hijos le dicen, bueno, pero si el padre hizo algo malo, el hijo también estaba comiendo malo. Si estaba comiendo bueno, ellos estaban comiendo bueno. Ok, creo que... Aquí lo explica, aquí dice, tal idea no carecía de fundamento. La Torah es los primeros 5 libros de la Biblia que usan los judíos, ¿verdad? Entonces, la Torah misma declaraba que Dios visita la maldad. Sabemos que es cierto. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. De hecho, el exilio fue la culminación de generaciones de revelación. ¿Qué es una generación?
más o menos. La ¿qué? primera familia, ¿no? La primera familia que vino a... Ujú. Ah, Y luego y ahí la vino segunda, ya la los tercera hijos. y la cuarta. Así, ajá. Entonces, no nomás eran los padres, eran los hijos y eran varias generaciones que estaban en rebelión contra la palabra de Dios. Y ellos habían elegido seguir en los caminos de pecado. Entonces, dice en Segunda de Reyes, el Señor respondió a los pecados del malvado rey Manasés con una amenaza ominosa. Dice, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere retiñirá ambos oídos. Qué tremendo. Sí. Cuando tú oyes una explosión que estás a un lado y se oye fuerte, hasta cuando truena un trueno y ¡puf! Pues dice que así fuerte se va a reteñir de lo que Dios iba a mandar de castigo. ¿Por qué? Porque Dios estaba hastiado del pecado. Pero dice, con todo esto, Jehová no desistió. Quiero ver, dice que el hijo de Manasés, Josías, él era uno bueno, pero por lo que estaban haciendo la gente del pecado, el pueblo estaba sufriendo. Ahora, con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá. Esta es la otra parte. Se recuerda que Israel se dividió. Estaban los dos tribus y luego estaba Judá. Y dijo, también quitaré mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y la casa de la cual había yo dicho, mi pueblo estará ahí. Qué tremendo que Dios, habiendo escogido a este pueblo, ahora está diciendo estas palabras tan fuertes. Pero yo creo que los padres, nosotros todos amamos a nuestros hijos, pero cuando los hijos son rebeldes con uno siempre los ama. Amén. Pero llega un punto que uno no dice, ¿sabe qué? Tú estás en las manos de Dios. Yo ya hice lo que yo pude contigo. Amén. Ahora, tú estás en las manos de Dios. Amén. Y Dios había dicho, mi nombre estaría ahí. Él quería que el pueblo le adorara con todo su corazón, que lo amara. Pues Dios los había sacado de Egipto. Dios los había hecho tantas maravillas. Y miramos que los que estaban quejando cuando Dios los sacó de Egipto no eran los jovencitos, eran los grandes. Los que se habían impuesto al camino de estar en Egipto. Ellos dijeron, estamos cómodos. Y no le hacen lo que estaba, el ambiente que estaba ahí. Tenemos casa, tenemos comida. Pues sí, nos están oprimiendo. Pues no podemos adorar a Dios como queremos, pero estamos bien. Amén. Y se habían acostumbrado. Y cuando Dios los sacó, Dios los liberó, en vez de estar agradecidos y darle honra y gloria a Dios, ¿qué fue lo primero que pasó? Cuando llegaron al Mar Rojo, le dijeron a Moisés, ¿y ahora qué? ¿Aquí nos has sacado para que nos maten? Estábamos mejor ahí en Egipto. En vez de pensar, ahora, ¿qué es lo que va Dios a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para ayudarnos? Sí. Y ahora, sin embargo, aunque el exilio fue un juicio colectivo provocado por los pecados de varias generaciones, esto no significaba que la generación actual fuera inocente o que estuviera sufriendo por los pecados de los otros y no por los suyos propios. Las generaciones anteriores habían pecado, pero ellos tenían su libre albedrío
para servir a Dios o seguir igual. Las generaciones anteriores habían pecado y habían provocado al Señor, pero esta generación había agregado sus propios pecados a los que se habían cometido antes. O sea, ellos no estaban libres. Ellos también siguieron los mismos pasos que sus padres. Y eso le dio enojo a Dios. Porque en vez de ver que sus padres estaban en pecado, ellos siguieron los mismos caminos. ¿Será porque ellos no sabían? ¿Será porque los padres no les enseñaban? Había el profeta que les hablaba, estaba Jeremías que hablaba, ahora Ezequiel que está hablando. Dios tenía sus voceros para hablarles. Y la gente, si no quiso obedecer a Dios, era porque no querían. No obstante, Dios también llamó a Ezequiel para comunicarles que incluso en medio del castigo colectivo, Él todavía ofrecía la promesa de vida. Qué lindo. Dios siempre da su promesa de vida. Amén. La hermana la leyó ahí en el 5 al 9, ¿verdad? Dios nos ama. Dios tiene misericordia. Pero nosotros tenemos que agarrar de esa misericordia para que la bendición de Dios pueda estar en nosotros. Dios se comprometió a dar vida a cada hebreo que rechazaría la idolatría, la inmoralidad sexual, la injusticia y la violencia. En otras palabras, cada persona podía decidir y obedecer los mandamientos que Dios había puesto. No podían decir, pues mis padres lo hicieron, pues yo también. Así me enseñaron. Tenían al profeta de Dios que les estaba diciendo la verdad. Hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios que Amén. también nos está enseñando. Y hay muchos que dicen, no, this is the way it is now. Así es hoy día, así son las cosas. Todo ha cambiado. La Biblia pues era para aquellos tiempos, es un libro anticuático. No, la palabra de Dios es lo mismo. Dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Aleluya. Luego nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gente cambia y hace sus cosas y hasta Dios ha dado inteligencia. Y qué tristeza que a través de la inteligencia que Dios ha dado a la humanidad, muchos se han hecho cabezones, se han hecho grandes, ¿verdad? Y yo soy tan inteligente y puedo hacer las cosas. Qué bueno que Dios nos ama, pero pues no necesito a Dios. Y eso es un equívoco muy grande, que uno no reconoce que necesita a Dios. Amén. Todos nosotros nos vemos afectados por las decisiones que otros toman, sea en nuestra familia o en la sociedad general. Pero esto no nos deja sin esperanza, ni tampoco significa que Dios no puede bendecir a nuestros antepasados y nuestras experiencias. Estaba tratando de leer y no la leí bien. Dice, todos nos vemos afectados por las decisiones tomadas por otros. Y es cierto. Si una persona decide no pararse en el alto, puede chocar con alguien. Si una persona agarra una pistola y mata a alguien, afecta la familia, afecta a la persona que mató. Si uno, cualquier cosa que hacemos, podemos ser bendición o podemos traer maldición. Ahora dice, Dios no puede bendecirnos a pesar pero esto no nos deja sin esperanza, ni tampoco significa que Dios no pueda bendecirnos a pesar de nuestros antepasados o de nuestras experiencias pasadas.
Cualquiera que sean nuestras circunstancias, la salvación siempre es posible para aquellos que responden con fe y obediencia a la oferta de vida que Dios extiende a través de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no le hace. Tus padres quizás no conocieron la palabra de Dios, te inculcaron en otra manera de vida, pero tú has oído la palabra de Dios. ¿Tú qué vas a decir? Oh no, así me enseñaron mis padres y aquí me sigo. Cuando tú encuentras algo que está bien, que está mejor, tú vas a elegir ir adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, bendecir nuestra vida. La próxima generación, Ezequiel 18, 10 al 18. Si bien es cierto que uno puede vivir una vida cristiana confiando en Dios y alejándose de los pecados de nuestros antepasados y nuestra cultura, lo contrario también es cierto. Es posible criarse en un buen hogar cristiano y en un ambiente eclesiástico saludable, pero hay personas que se han criado en hogares cristianos y se han apartado de Dios. ¿Por qué? ¿Que la palabra que les enseñó no era palabra de Dios? ¿Por qué es que uno se aparta? Porque no hay esa entrega personal. Nosotros, cuando estamos aquí en la iglesia, le hablamos a todos de la palabra de Dios. Cuando se le enseña a los niños en la escuela dominical, se les enseña la palabra de Dios. Pero cada niño, cada persona tiene que hacer su propia decisión de aceptar al Señor. Y cuando uno hace eso, está recibiendo las buenas nuevas de nuestro Señor y debe de responder con fe y obediencia. Amén. Ahora, en Ezequiel 18, 10 a 18, Dios le recordó a su pueblo a través de Ezequiel que cada individuo en cada generación toma una decisión personal acerca de servir a Dios o rebelarse contra Él. Está de ti. ¿Quieres servir? Y así Josué también le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí Ezequiel está diciendo, está de ustedes. Eligen, ¿van a servir a Dios o se van a alejar de Él? Y uno diría, ¿y por qué le dice eso? Pues porque ellos tenían que escoger qué es lo que van a hacer. ¿Van a servir a Dios? ¿Van a recibir las bendiciones de Dios? Y así hoy día, cada persona toma su propia decisión acerca de aceptar la salvación y la vida ofrecida por Cristo Jesús. Amén. Vamos al parte 3. Dice, el Señor es justo. Gracias a Dios porque Él es justo. Amén. Aleluya. Aleluya. El pecado de cada persona es suyo propio. Entonces se decía que se iba a castigar por generación y generación, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice, en la época medieval, eso era donde estaban los príncipes y las reinas y que estaban en los caballos y que tenían esas espadas punteadas, ¿se recuerdan? Vamos a ir con el tiempo de Sleeping Beauty. Y uno dice, hermana, ese es cuento de hadas, pero sí, era medieval times, ¿ok? Eso sí pasó en la historia, medieval times. Entonces, en la época medieval, un príncipe solía tener un niño de los azotes. Qué triste, ¿eh? Un niño de los azotes. ¿Qué es un niño de azotes? Que recibía el castigo corporal que merecía el noble por no cumplir sus deberes. O sea, si ese noble hacía algo incorrecto, que estaba mal, tenía un hijo que recibía los azotes. Qué triste, ¿verdad? Y esto no era nada de la Biblia, era algo de su costumbre que ellos habían hecho. Este niño se va a llevar el azote, yo no. Pobre niño. La injusticia de tal arreglo es obvia. En nuestros tiempos, casi en cada cultura, se entiende instintivamente que ningún ser debería ser castigado por las acciones reprochables de otra persona. Así es. ¿Cómo es posible que un niño inocente va a llevar
los azotes de lo que hizo su papá. No. Es muy triste eso. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han sido castigadas o perseguidas por pertenecer a un grupo. Y hemos visto eso, ¿verdad? Esa es una... se me escapan palabras hoy día. Prejuicio que tienen contra ciertas personas por lo que son, por lo que declaran, ¿verdad? Hasta miramos, ¿verdad? Que hay unos que están el prejuicio solamente por el color. Si eres blanco, o si eres café, o si eres negro, ¿verdad? Entonces, son prejuicios. En tiempos de crisis o guerra, se identificaban los miembros de cada determinada raza, etnia o clase social como una amenaza. Y ciertos grupos se sentían justificados para castigar a los seres humanos que eran percibidos como una amenaza. Miramos que eso pasó con el pueblo judío. El pueblo judío dijo Hitler, no, es una amenaza el pueblo judío al mundo, hay que exterminarlos. Hay otros que diferentes, bueno, dice, en Estados Unidos tanto durante la Primera Guerra Mundial como durante la Segunda Guerra Mundial, las personas que compartían la herencia familiar o ancestral con naciones identificadas con enemigos o a veces eran tratados con sospecha o incluso discriminadas. O sea, si tú tenías una cuenta o familiar que estaba en otro país, tú tienes que ver algo con ellos. Y posiblemente no, pero porque entró la guerra, entró la sospecha y entonces la desconfianza. Y si tú tenías relación con esa persona, a ti te miraban mal. Es muy triste eso. De manera similar, el pueblo judío ha sido perseguido en Europa y en otros lugares por culparlos de la crucifixión de Cristo, un hecho con el que personalmente no tenían nada que ver, pero se atribuyó a sus antepasados. Y es cierto, sabemos que sí, los judíos, ¿verdad? En el tiempo que estaba Jesús, sí, rechazaron al Señor, pero gloria a Dios que habían entre los judíos que aceptaron a Cristo, que siguieron a Cristo, estuvieron llevando su palabra, pero quien busca siempre poner un pretexto de todos los judíos son malos. Y sabemos que al contrario, es el pueblo escogido de Dios. Amén. Dios los ama. Dios está esperando que se van a regresar a Jerusalén. Amén. Y hemos visto a través de los años que están regresando. Y la palabra dice, al que lo bendijere, Dios le va a bendecir. Y al que los maldice, Dios los va a maldecir. O sea pueblo judío, sea persona de cualquier lugar, debemos de amarnos, debemos de respetarnos y debemos de orar los unos por los otros. Amén. Ahorita también está, el año pasado hubo el prejuicio contra los chinos. Ay, porque de China llegó el virus. Todos los chinos. ¿Y cuántos chinos aquí estaban sufriendo? Que no tenían nada que ver con eso, pero porque eran chinos, llevaban el castigo que los estaban maltratando. La hermana tiene una pregunta. Bueno, hermana, la clase está hermosa, pero yo puedo ver en estos dos versículos de la clase que está muy interesante. Ajá. El versículo 4 ¿18? del 18 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Estamos viendo claramente, como usted está explicando, que a veces los hijos pagan las injusticias de los padres, ¿verdad? Y como está explicando usted, está perfectamente lo que usted está explicando, y yo entiendo en este versículo que no hay escape. No hay excusa, ¿verdad? Porque los padres somos ejemplo de los hijos, y si nosotros les enseñamos mal, ellos van a hacer la maldad. Si nosotros les enseñamos bien, ellos van a hacer las cosas correctas.
Pero en el último, en el versículo 32 dice, porque no quiero que la muerte del que muera, dice Jehová, el Señor, convirtióos pues y vivirás. Porque si nos arrepentimos de los pecados, de las maldades, dice, el Señor nos perdona, dice, porque Él no quiere que moramos en pecado, ¿verdad? Él dice que claramente aquí dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor, convertidos pues y vivirás. Que nos arrepentamos, ¿verdad? Y si no conocemos al Señor, que busquemos al Señor, ¿verdad? Y el Señor es grande en misericordia. Así y Él es, dice amén. que viviremos, ¿verdad? Para el Señor, gloria a Dios. Ay, disculpa, Amén. hermana, pero... No, ahí los últimos versículos, el 29 hasta 32 dice, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. A veces uno puede decir, eso está bien, pero ante los ojos de Dios no está bien. Es igual, y lo voy a decir, hay unos que dicen, porque está legal el aborto, está bien, está legal, pero está muy mal, está mal. Aunque está legal, no está bien. No. Ahora dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. No sea porque tú estás en el pecado, tú te estás arruinando tu vida. Primeramente, el que toma mucho, se arruina. Se arruina en su estatus social, se arruina porque no trabaja bien, y luego también su cuerpo físico se arruina porque los riñones o el hígado se van dañando. Pero Dios no quiere eso para la gente. Convertíos de vuestros pecados. Amén. Y luego 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y aquí está hablando a la casa de Israel, pero esas palabras son para nosotros también, como leyó mi hermana la última, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor vino en rescate para comprar nuestra vida, para redimir nuestra vida. ¿Qué es redimir? Hay una historia de un niño. Este niño hizo un barquito. Él lo hizo con sus manos, con madera y todo la hizo. Luego puso su velita y todo. Y estaba tan orgulloso de su barquito. Pero se puso a jugar en la orilla de donde el agua va a veces en la calle, y ahí se iba y estaba viendo, y de repente que viene mucha agua y se le fue el barquito, y lo persiguió para agarrarlo, pero no lo encontró. Un día fue a una tienda y viendo los juguetes, vio su barquito. El dueño lo había visto, dijo, qué bonito barquito, lo voy a vender. Y el niño va y le dice, ese es mi barquito. No, este es mi barquito, muchacho. Si tú la quieres, la tienes que comprar. Pero yo la hice con mis manos. Lo siento, este es mi barquito. Yo la encontré, es mía. ¿Cuánto es? Tanto. Yo lo pago. Y el niño compró ese barquito. ¿Qué quiere decir eso? Dios hizo la humanidad. Él estuvo contento con lo que había hecho. Pero vino el enemigo a hacer que la humanidad se perdiera. Amén. Y Jesús nos ve en el pecado y dice, yo lo quiero comprar, lo quiero redimir, doy mi sangre en rescate Aleluya. por el pecado del mundo. Y es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte de nadie. Amén. Él quiere que nosotros nos convirtamos de nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Vamos a orar y vamos a pedir, ¿verdad? Despedir de esta clase. Señor, te damos infinitas gracias. Sí, Señor. Oh, bendito y alabado. Qué amor tan grande tienes para cada uno de nosotros. Seas, Padre Santo.
¿Qué misericordia tienes tan grande para nosotros? Hay quienes se enojan contigo, Señor, diciendo que tú no amas, que eres un Dios cruel, que dejas pasar tantas cosas. Pero la humanidad no se fija que son resultados del pecado por alejarse de Dios. Porque uno no te teme, porque no hay temor de Dios y cada uno quiere hacer lo que uno quiere. Aquí estamos viendo, Ezequiel tenía una palabra y les decía, convertíos de vuestro camino, no quiero la muerte, quiero que tengan un nuevo corazón. En esta mañana, Padre, que tu palabra, Señor, toca, Señor, al que no ha hecho su decisión de vivir para ti y que reconozca que tú eres amor, tú eres misericordioso y todas las cosas que suceden, Padre, suceden porque uno está apartado de ti. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Te suplicamos en tu santo y bendito nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero terminar con una anécdota. Siéntese. Había un señor que estaba con el peluquero. Y el peluquero estaba pelando al hombre. Y luego él sabía que este señor conocía a Dios. Y le dice, ¿sabes que yo no creo que Dios existe? Dice, ¿por qué? Porque hay tanta maldad, hay tanto pecado. Dios no puede existir. El señor salió. Y cuando salió le pagó y se fue pensando en lo que dijo el Señor. Encontró a un señor con barba, pelo largo y todo. Va adentro y le dice, ¿sabes, señor? No existen peluqueros. ¿Cómo que no? ¿Te acabas de venir aquí? Dice, entonces, pues, ¿por qué está este hombre con pelo largo y todo barbón? Porque él decide estar así. Exactamente. El mundo no está en la condición porque Dios lo ha hecho. Es porque las personas han decidido estar así. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Síguense gozando. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.